Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Natalia Gómez, directora de formación en Imágenes Colombia. Vamos a estar hoy en la segunda charla del ciclo. Esta va a estar dedicada a la resolución del proyecto nacional que otorga la Dirección de Cine, y Audiovisuales y Medios Interactivos. Para hablar sobre este tema, invitamos a Cindy López. Cindy López es productora y además integrante de la DAC, que año a año nos ha venido acompañando en este proceso para diseñada y enfocada hacia los públicos beneficiarios de las modalidades de relatos regionales y de población étnica. Les recuerdo a todos que al final de la conferencia vamos a estar enviando una encuesta de asistencia y de satisfacción. Quienes completen la encuesta, les enviaremos el acceso al material que comparta Cindy hoy y a la grabación de la charla para que puedan revisarla posteriormente con sus equipos. Cine, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar nuevamente hoy con nosotros. Bienvenida y la palabra es tuya. Hola, buenas tardes Natalia y buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Pues agradecer a Proimágenes Colombia siempre por brindarnos este espacio. Para nosotros son muy importantes estas jornadas donde podemos socializar la legislación y también pues las solicitudes que están a cargo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Hago parte, como decía Natalia, del grupo de información y producción y voy a hablar hoy de la solicitud de producto nacional que, como bien ustedes saben, hace parte, digamos, de un requisito de los entregables dentro de su contrato para poder cerrar su contrato como entre el beneficiario y Proimágenes Colombia. Entonces, es un tema muy importante, no solamente pues para cerrar su contrato, sino porque seguramente ustedes que están iniciando en la producción audiovisual en nuestro país, más adelante van a tener obras, pues muchas otras obras, más adelante seguramente otros cortos o largometrajes, entonces es un trámite que van a tener que seguir, pues que seguramente van a seguir haciendo y que bueno, pues que tengamos este espacio para que ese proceso, digamos, sea lo menos difícil y lo más cercano a todos ustedes. Entonces voy a compartirles una presentación. Natalia, ¿me confirmas si vamos a ir haciendo las preguntas de acuerdo a cómo van surgiendo? Como tú prefieras, Cindy, podemos manejar la metodología que a ti te parezca más útil. Yo creería que es una buena idea para que vayamos construyendo un diálogo en torno a las inquietudes que van dando con los requisitos y lo que vas diciendo. Entonces, pues para que animarlos a participar y a que vayan preguntando, alzan la mano, yo les doy la palabra y si es posible, si les es posible abrir su micrófono y su cámara, muchísimo mejor en el momento en el que vayan a intervenir. ¿Vale? De acuerdo. Entonces sí, la idea sería que fuéramos haciendo las preguntas a medida que nos van surgiendo. También chévere, pues para que no me quede yo aquí hablando sola y pues para irlos conociendo también. A ver, entonces acá ya están viendo mi pantalla. No, señora. Espérame que este no es. Oh, oh. Listo. ¿Me confirmas, Natalia? Ahora sí la vemos. Listo. Entonces,
El trámite que vamos a ver hoy se trata del reconocimiento como producto nacional. Es un trámite, como les decía, que está a cargo del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Es un trámite que se crea a partir de la Ley 814 del 2003 y cuyo objetivo principal, digamos, es propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la cinematografía nacional en general y promover la actividad cinematográfica en Colombia. Esta ley crea tres, digamos, bracitos mediante los cuales se busca pues cumplir con ese objetivo de promover la cinematografía en Colombia. Son esos tres bracitos son las medidas de fomento, los estímulos a la inversión y facilitar la inversión cinematográfica. Entonces, la solicitud que vamos a ver hoy, que es el reconocimiento de Producto Nacional, está basada, digamos, y legislada y normada a través de estos decretos y resoluciones. Estos decretos y resoluciones los encuentran tanto en la página de Proimágenes Colombia como en la página del Ministerio de Cultura. Ustedes ingresan a la página del ministerio y van a cinematografía y allí hay un apartado para legislación. Allí encuentran, además de estas, pues todas las otras normas que regulan al sector cinematográfico en Colombia. Así que los invito a que las consulten, las descarguen y las tengan a mano, que las vayan estudiando, porque pues seguramente van a ser de gran utilidad para el desarrollo de sus proyectos. Entonces acá vamos a hacer una diferenciación importante entre dos trámites que están a cargo de nuestra oficina y que generalmente se confunden. Entonces vamos a ver, aprobación de proyecto nacional es una solicitud. Nata, tú me vas diciendo si hay preguntas porque yo no estoy viendo el chat. ¿Listo? Dale, listo. Yo estoy pendiente si alzan la mano o si nos escriben en el chat y te aviso. Entonces les decía, aprobación de proyecto nacional tiene como objetivo financiar mi proyecto cinematográfico a través de inversiones o donaciones que el mismo productor gestiona y que una vez el proyecto es aprobado por el Ministerio de Cultura, esas inversiones y o donaciones pueden ser objeto de un beneficio tributario que le ofrece la ley a esos inversionistas o donantes. Entonces es una solicitud que se hace cuando tengo el proyecto en papel, digamos en la etapa de desarrollo, en la etapa de preproducción, cuando estoy en etapa de rodaje o incluso cuando ya he rodado, pero me faltan algunas cosas, digamos, en términos de postproducción, por ejemplo, el color, el diseño sonoro o bueno, alguno de los otros, algún proceso, digamos, de esta etapa. Esta etapa, como les di, esta solicitud, perdón, como les decía, es para financiar el proyecto cinematográfico, ¿cierto? Cabe aclarar acá que es una solicitud o un beneficio, digamos, o una posibilidad que ustedes tienen como productores, además del FDC, es decir, de los estímulos por concurso que ustedes ya pues han sido beneficiarios, ¿cierto? Ustedes se ganaron este estímulo por concurso para su corto y al mismo tiempo podrían buscar financiación para su proyecto a través de la ley de cine, que sería pues aprobación de proyecto nacional. Es decir, ustedes podrían aplicar a las dos cosas. Entonces, ya cuando el proyecto finalizado, tengo mi corto o mi largo terminado, ¿cierto? Eso es copia final. Ahí sí vamos a solicitar la aprobación de producto nacional, que es digamos que es el tema que vamos a hablar hoy ampliamente, porque es el requisito con el que ustedes deben cumplir para cerrar su contrato con Proimágenes. Entonces, como lo ven acá, es un trámite que yo debo hacer una vez tengo la copia final de mi corto o de mi largometraje. Antes no. No sé si hasta acá hay preguntas sobre este tema. Bueno. Entonces, para empezar, es clave que ustedes como beneficiarios y por ende como productores, de acuerdo a la legislación en Colombia y de acuerdo con el contrato que ustedes ya firmaron con Proimágenes, sepan cuál es esa figura, digamos, de productor y qué implicaciones, qué derechos y qué deberes tienen a partir de eso. Entonces,
La definición de productor en Colombia se encuentra registrada en la Ley 23 de 1982, que se conoce también como la Ley de Derecho de Autor. En el artículo 8 y numeral R de esta ley está establecido que el productor cinematográfico es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra. Tiene unos derechos y unos deberes. ¿Cuáles son los derechos? Tiene los derechos patrimoniales de la obra, es decir, es el dueño de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que es quien la puede vender, explotar, arrendar, transformar, Cindy, tenemos una ceder. pregunta. Ajá, Luis M., ¿quieres hacer la pregunta? Abrir tu micrófono, por favor. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. sí. Hola, sí, soy Luis Montealegre, productor de uno de los cortometrajes, director y productor de uno de los cortometrajes. Bueno, qué pena, aprovecho ese tema de proyecto nacional cuando, pues sé que está más enfocado a lo de nacionalización, pero aprovecho que Cindy es una experta en ese tema. Dado pues la experiencia, si alguno de nosotros se va a vincular a alguien con la ley de cine, de donante, inversionista, más o menos, pues yo no tengo mucho conocimiento de este proceso, la verdad nunca lo he hecho, pero en este caso, si fuéramos a rodar, por ejemplo, este año, uno de los cortometrajes, este proceso con ministerio se recomienda hacer, ¿en qué momento, en qué etapa es como recomendado? ¿Y cuál es como el procedimiento así breve? Si nos puedes explicar, por favor. Bueno, entonces vamos a hablarlo como a grandes rasgos, pues porque no es, digamos, el tema que nos trae hoy. Sí, sabe. Pero lo recomendado, Luis, digamos que es hacerlo en la etapa de desarrollo lo más, digamos, previamente posible a la etapa en la que vas a empezar a requerir bastante recurso, que es en general, digamos, es la etapa de producción. ¿Por qué? Pues porque hay varias cosas. Primero, pues la solicitud tiene un tiempo de estudio de 20 días hábiles. Muy seguramente después de esos primeros 20 días van a haber solicitudes, ¿cierto? Se envía una carta solicitando aclaraciones o un papel o documentos de pronto que se deben subsanar. Y una vez el productor envíe esas subsanaciones, nosotros volvemos a tener 10 días hábiles para responder si se aprueba o no el proyecto. Entonces, ahí ya nomás hay como un mes y medio digamos, en el estudio de la solicitud. Pero digamos que lo más importante es el tiempo que el productor toma gestionando a esos inversionistas y a esos donantes. ¿Por qué? Pues porque la gestión, digamos, de recursos para proyectos cinematográficos no es una tarea fácil, debemos, digamos, ser transparentes en ese sentido. Es una tarea que toma tiempo, conocer, digamos, a los posibles inversionistas, empezar de pronto con el correo, a través de llamadas, ¿cierto? Hacer ese acercamiento, de mostrarles el proyecto porque es interesante, muy seguramente, digamos, si se tratan de personas jurídicas, pues el proyecto debe pasar por una junta de accionistas o de pronto que el proyecto lo revise el contador o el revisor fiscal de la empresa. Entonces, son tiempos, digamos, que no están en el control del productor y que sí, pues son, digamos, largos generalmente, a menos de que pues tú ya tengas un inversionista o varios inversionistas gestionados. Entonces sí lo recomendaría hacer, primero pues revisar si efectivamente se va a usar, ¿cierto? Porque igual es un trámite que toma tiempo y energía. Y segundo, pues ir gestionando sobre todo los inversionistas o posibles donantes con la mayor antelación posible. Una vez, digamos, que se surte el proceso de que ya tienes los inversionistas gestionados y que ya tienes, digamos, aprobado el proyecto por el Ministerio de Cultura, hay otro tema que viene que también toma tiempo y que también hay que tener en cuenta y es el tema de la fiducia. Una vez el proyecto es aprobado, se debe abrir una fiducia, es decir, casi que una cuenta bancaria a nombre del proyecto,
Y eso toma tiempo, eso se hace pues con un banco, pero toma tiempo hacer el contrato, hacer la entrega de los documentos, después viene un poco el registro y la inscripción de esos inversionistas en la fiducia. Entonces, sí, es un tema que toma bastante tiempo y que recomendaría hacer si se va a usar lo antes posible, es decir, en la etapa de desarrollo. Muchas gracias, Cindy, muy amable. Vale. Bueno, entonces retomando un poquito acá el tema de la presentación y retomando un poco lo que les contaba sobre los derechos y los deberes del productor, entonces decíamos que él tiene, o esa persona, ya sea natural o jurídica, como bien lo expresa acá la ley, tiene esos derechos patrimoniales, que retomando es el dueño de la película, es decir, que es quien lo puede vender, transformar, rentar, ceder, pero tiene también unos deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Son deberes en términos legales y económicos, es decir, es el responsable económica y legalmente del proyecto. Y es a quien se le otorga, en este sentido, la resolución tanto de proyecto nacional, en el caso de que lo fueran a hacer también como solicitud de proyecto, y también es a quien se le otorga el reconocimiento como producto nacional. Entonces, este es una solicitud que se hace a través de la página que está acá, que es cineproducto.mincultura.gov.co. Es un trámite 100% digital. Digamos que ustedes envían la solicitud a través de esta plataforma, nosotros hacemos la revisión de todos los documentos en este mismo aplicativo y les enviamos también, digamos, las cartas y las solicitudes a través de este aplicativo. Entonces, digamos que todo se hace por internet en términos de facilitar también el acceso a todas las personas en el territorio colombiano. Acá ya vamos a empezar a ver un poquito los requisitos y cuáles son, digamos, las cosas claves que ustedes deben tener en cuenta. Acuérdense entonces que esta solicitud ustedes la van a hacer una vez ya tengan cerrado el primer corte, sino la copia final, es decir, ya tenemos con lo que vamos a salir a salas o con lo que me voy a ir al festival o digamos con lo que voy a cerrar mi copia final, con la que voy a cerrar el contrato con Proimágenes. Entonces, primera cosa que es clave para esta solicitud es identificar quién es el productor o los coproductores en caso de que existan otros coproductores dentro de la obra. Entonces, como les decía, el productor es quien posee los derechos patrimoniales sobre la obra. Acuérdense que una vez ustedes firmaron y aceptaron los términos y condiciones del contrato con Proimágenes, ustedes se convierten, ya sea como persona natural o jurídica, en productores. Y por haber, digamos, aceptado este estímulo del FDC, no pueden ceder, porque lo dice además en el contrato que firmaron, no pueden ceder este premio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya más adelantico lo vamos a ver, pero eso es clave tenerlo en cuenta para temas contractuales y temas de créditos. Es decir, si ustedes ganaron y si son beneficiarios en el FDC como persona natural, eso se debe mantener de aquí en adelante en toda la cadena legal de derechos que firmen con todos los participantes, personal artístico y técnico en la obra y también en los créditos. Lo cual digamos, no los invalida para que hagan contratos de coproducción, ¿vale? También, pues, que puede ser persona natural o jurídica. Supongo que acá, pues, hay una mezcla entre persona natural o jurídica. No recuerdo, Nata, si las condiciones de esta convocatoria tiene alguna restricción en cuanto a si es solo. Hay personas naturales y jurídicas. Perfecto. Acá es clave porque además es una de las cosas que muchas veces se confunde y es aclarar que el productor no es esa persona que desempeña el cargo de productor general o el cargo de productor ejecutivo o el cargo de productor de campo o de productor delegado dentro de una producción.
Todos estos, digamos que son cargos con los que claramente, digamos, el proyecto no podría ser llevado a cabo, pero estos son cargos que no tienen titularidad de derechos patrimoniales. Entonces, es clave que lo tengan en cuenta, vuelvo y repito, cuando vayan a hacer sus contratos, cuando se identifiquen como, por ejemplo, yo, Cindy López, identificada con tal, en mi calidad de productora, no productora general, no productora ejecutiva, no productora delegada, soy productora, ¿listo? Llámese persona natural o persona jurídica. Igual en los créditos, igual lo vamos a ver más adelante. Y los coproductores son también personas que comparten titularidad de los derechos patrimoniales. ¿En qué porcentajes? En los porcentajes en los que ustedes hayan establecido en los contratos de coproducción. En el caso de que haya coproducciones, uno de los requisitos va a ser que ustedes presenten esos contratos de coproducción. Si tienen 1, 2 o 3 coproductores, y si firmaron 1, 2 o 3, o el número que sea, de contratos de coproducción, deben incluir la documentación de esos coproductores dentro de la solicitud y deben también incluir sus respectivos contratos dentro de la solicitud. No sé si hasta acá está claro el tema de la diferencia entre productor y productor ejecutivo, productor y productor delegado, productor general y productor o coproductores. Parecer sí, no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien tiene un chance. No, sigamos. Listo. Entonces, segundo requisito para que lo tengan en cuenta al momento de la solicitud, es que se debe presentar un costo discriminado de la obra. ¿Por qué aquí no se llama presupuesto? Porque digamos que en este punto en el que ustedes van a estar cuando vayan a entregar o cuando vayan a solicitar esta resolución de producto nacional, ustedes ya saben cuánto les costó su película, ¿cierto? Cuánto les costó la etapa de desarrollo, cuánto les costó la etapa de preproducción, de postproducción. Digamos que están parados en el momento en el que van a empezar la etapa de promoción y distribución. Es la única etapa en la que ustedes van a estar proyectando costos y que no están seguros de cuánto se gastaron en esta etapa. Entonces, por eso no se llama un presupuesto, por eso no, digamos que es clave que también los valores que ustedes ponen dentro de ese costo discriminado coincidan con lo que dicen los contratos que deben presentar de su personal artístico y técnico. Porque, por ejemplo, vamos a ver más adelante que uno de los requisitos es presentar contratos con el personal artístico y técnico. Y si yo pongo que al director le pagamos, ejemplo, 4 millones de pesos, pero en el costo discriminado de la obra pongo que al director le pagamos 10, no hay concordancia entre los valores y les van a devolver la solicitud, ¿cierto? Y además porque como les decía al comienzo, es un punto en el que ustedes ya saben cuánto le pagaron y a quién se lo pagaron y en qué se gastaron el dinero. Entonces, la única etapa que estamos proyectando en este punto es la etapa de promoción y distribución. De resto, ya sabemos cuánto nos costó la obra. En este costo discriminado de la obra, en el caso de que hayan coproducciones, es clave también determinar los porcentajes de participación que están establecidos dentro de los contratos de coproducción. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo me gané el FDC, yo, Cindy López, persona natural, hice un contrato de coproducción con, no sé, vamos a llamarle a una empresa Sol Films, por ejemplo. Entonces yo pongo, digamos que mi aporte es el premio que me gané el FDC, vamos a ponerle una cifra, me gané 50 millones y Sol Films me va a poner otros 50 millones. Es decir, que mi obra tiene un costo total de 100 millones. Acuérdense que cuando uno hace contratos de coproducción, los costos se calculan, o digamos el costo total de la producción o de la coproducción en ese sentido, se calcula hasta antes de la etapa de promoción. Entonces, en ese ejemplo que les pongo, nosotros tendríamos porcentajes de participación del 50-50.
¿cierto? Yo estoy poniendo 50 millones, mi coproductor 50 millones, por lo tanto estoy participando con el 50% y mi coproductor con el 50%. En la explotación generalmente se calcula también sobre los aportes, entonces en el contrato de coproducción también pondré que cuando vayamos a explotar la obra, vamos a recibir, digamos, de esos ingresos de la explotación, el 50% yo y el 50% mi coproductor, persona jurídica en ese ejemplo. Entonces ahí tendrían que en el caso de coproducciones incluir dentro de ese costo discriminado de la obra quién puso qué, si hay coproducción, digamos, detallar quién cubrió cada uno de los rubros y al final pues me deberá coincidir con lo que tengo establecido en mi contrato de coproducción. ¿Qué pasa? Que uno generalmente, digamos, cuando hace el contrato de coproducción pues no está ahí, digamos, presupuestando, ¿cierto? Es decir, que no tiene cerrado finalmente cuánto le va a costar qué y pues uno generalmente tiene imprevistos o digamos que hay unos rubros que se suben más que otros. Entonces, generalmente esos contratos de coproducción pues se ven afectados en cuanto nosotros proyectamos que iba a costar la obra y en cuanto finalmente nos costó la obra. Entonces, si ejemplo, volvamos al ejemplo que les estaba poniendo, si yo en el contrato puse que yo, Cindy López, persona natural, productora, iba a poner 50 millones y mi coproductor Sol Films 50 millones, pero finalmente no sé, nos llovió y nos tocó alargar el rodaje de 2 días más, eso nos implica más gastos en términos de crew, de alimentación, bueno, de logística. Esos gastos, digamos que los asumió mi coproductor, por decir algo, entonces digamos que él puso 60 y yo terminé poniendo 50 millones, perdón, él puso 60 millones y yo terminé poniendo 40 millones. Es decir, que nuestros porcentajes de participación también se afectaron. Eso se podría hacer entonces con un otro sí en nuestro contrato de coproducción cuando ya finalmente cerremos y digamos, bueno, finalmente usted puso más o usted puso menos, entonces nuestros porcentajes se afectan. Ahora, ustedes, es clave que tengan en cuenta pues que claramente no pueden poner menos de lo que ya se ganaron por el FDC, ¿no? Es decir, ustedes deben ejecutar ese premio y gastarlo en los rubros que presentan, en el presupuesto que presentaron al FDC y por lo tanto, pues no podrían poner menos de lo que está estipulado en las condiciones de la convocatoria. Y pues lo que les decía, debe coincidir entonces ese costo discriminado con lo que dicen los contratos de personal artístico y técnico. Otro de los requisitos es una... Tengo una pregunta, perdón. Sí, claro. Cindy, hola. Con lo que estabas explicando de los porcentajes de coproducción, no, digamos, si yo soy la productora persona natural o jurídica y en el ejemplo que tú dabas el coproductor tiene un porcentaje mayor, ¿eso no influye en que el coproductor tenga que ser la figura de productor o algo así? No sé si me explico. O sea, no importa que yo tenga un coproductor que tenga porcentaje mayoritario de la obra, yo puedo seguir detentando los derechos patrimoniales de la obra. Los dos tienen derechos patrimoniales de la obra, solo que en distintos porcentajes, en el ejemplo que tú pones. Ahora, no sé, Mónica, Juanita, si las condiciones de la convocatoria que ustedes ganaron, porque desconozco pues las cláusulas de sus contratos, está determinado que ustedes tienen que detentar la mayoría del porcentaje de participación en la producción. No, creo que Digamos no que habla de porcentajes, creo que no habla de porcentajes, pero pues sí que nosotros, o sea, el contrato, digamos, está firmado con nosotros, seamos personas naturales o jurídicas, y asumo que por lo mismo, pues el registro de Producto Nacional debe salir a nuestro nombre. no siempre, porque si hay un coproductor mayoritario, generalmente es el productor mayoritario quien solicita la solicitud de reconocimiento como producto nacional. Igual ustedes también como coproductores minoritarios en ese sentido,
salen en la resolución, ¿no? Y sale cuál es su porcentaje de participación en la producción. Entonces, ese también lo pueden presentar a Proimágenes. Lo único que no puedo asegurarte es si, de acuerdo a la categoría que ustedes ganaron, es posible hacer una coproducción en la que ustedes pierdan la mayoría de los derechos patrimoniales de su proyecto. ¿Me hago entender? Sí, sí, señora. Listo. Este requisito es una certificación de autorización de derechos de autor. ¿Cómo se hace este documento? Básicamente es una certificación en la que ustedes como productores, ya sea persona natural o jurídica, están, digamos, asegurándole a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos que cuentan con todos los contratos, las sesiones de música, las sesiones, digamos, de imagen, de pinturas, de permisos de obras, de otras obras que hayan incluido dentro de su producción. Digamos que ahí nos están diciendo, nosotros tenemos todos los papeles en regla mediante esa certificación. Entonces, básicamente es una certificación donde ustedes dicen, tengo los contratos, tengo las sesiones del personal artístico y técnico, tengo la sesión de la música y de cualquier otra obra, en caso de pronto que sea una adaptación literaria, que cuentan con los derechos de esa adaptación literaria, si tienen de pronto una pintura, una canción preexistente, cualquier otra obra que esté protegida por el derecho de autor, que esté incluida dentro de su obra, ustedes deben contar con la autorización y la cesión de esos derechos para poderla incluir dentro de su obra. Entonces nosotros no pedimos toda esa cadena legal porque sería infinita, además de revisar y pues dependiendo de las características de cada proyecto, pues habrán algunos que tienen un montón de contratos y otros no tanto, pero digamos que simplemente es una certificación en la que ustedes como productores nos están diciendo que cuentan y que en caso de que se requiera un contrato de cesión de derechos patrimoniales de cualquiera de esas obras que les menciono, lo tienen y que digamos pueden a partir de este momento empezar a explotar la obra, ¿cierto? Este es el requisito de personal artístico y técnico. Básicamente lo que deben presentar de su personal artístico y técnico son los contratos y las cédulas. ¿Para qué? Pues para saber que efectivamente esas personas hicieron parte de la producción, les cedieron los derechos patrimoniales a ustedes como productores y que efectivamente son colombianos. Entonces, hay unos listados que están establecidos acá en a ver, les voy a compartir. Estos listados están establecidos en el decreto 1080 del 2015, el cual fue modificado por el decreto 525 de 2021. En el 2021 se hizo una modificación a la ley y a partir de ese momento, en el caso de ustedes que son ganadores de cortometraje, van a tener que presentar un personal bastante chiquito, ya vamos a ver, porque antes era un poco más amplia la lista que tenían que presentar. Entonces, recuerden que cualquier decreto o resolución que quieran consultar, la pueden consultar tanto en la página de Proimágenes como en la página del Ministerio de Cultura. En la página del Ministerio pueden ingresar a cinematografía y después en legislación, ahí están toda la normativa que nos atañe a nosotros como productores audiovisuales. A ver. Entonces. Ahí ya estaban viendo mi pantalla, el decreto. No estamos viendo la presentación, Cindy.
Ahí, Ahora sí. listo. Entonces, como les decía, el decreto 1080 fue modificado por este, que es el decreto 525 del 2021, y entre otras cosas, pues básicamente lo que hizo fue modificar los requisitos para nacionalización de cortometrajes, tanto nacional como en coproducción. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo los cuadritos. Sí. Sí, señora. Por ejemplo, este cuadro establece el personal artístico colombiano que debe presentar una obra ya sea de ficción, de documental o de animación. Lo que dice acá entonces, el porcentaje de participación artístico colombiano en las producciones nacionales perdón, esto es largometraje, esto no es. Esto también es largometraje. Acá. Esto, por ejemplo, aplica para las coproducciones de cortometraje. Entonces, el porcentaje de personal artístico colombiano en las coproducciones nacionales de cortometraje se acreditará. Esto es cuando tenemos coproducción con el extranjero. Acá cabe aclarar que cuando ustedes hacen coproducciones, digamos, con personas naturales o jurídicas colombianas, dentro de la ley está establecido como una producción conjunta. ¿Listo? También para que lo tengan en cuenta cuando van a diligenciar los formularios en el aplicativo. En este caso, lo que estamos revisando sería, por ejemplo, si yo hago una coproducción con Brasil o Argentina o, bueno, cualquier otro país. Cuando tenga una coproducción nacional de cortometraje, se acreditará la participación del director. Con la participación del director ya cumplirían. Si el director es extranjero, deberán acreditar 3 cargos de los señalados en esta tabla. El autor del guión, el montajista, el director de arte, el animador, bueno, el autor de la música original, cualquiera de estos según aplique, porque pues como ven hay unos para documental, hay otros para animación y hay otros para ficción. Y en el caso de los cortometrajes que sean solamente de producción nacional, vamos a ver que acá arribita, acá. Acá lo que nos dicen es que el cortometraje cumplirá con la participación del acá. Cindy, estás silenciada, no te estamos escuchando. Nata, no sé por qué cuando comparto esta página ya no me mutea. A ver. A ver otra vez. Sí, te mutea automáticamente. Si quieres yo la comparto. Ponme el link en el chat y yo la comparto para que tú puedas hablar. A ver, igual. También se la comparto a todos para que también la puedan revisar allá en sus computadores. Bueno, entonces básicamente lo que dice el decreto 525 de 2021 es que en el caso de los cortometrajes deberá contar con el director y un miembro del personal artístico, y cuando se trate de documental, en el caso de que el director sea extranjero, deberá contar con 2 miembros del personal artístico y 2 miembros del personal técnico.
Aquí están igual establecidas las cuotas para animación, ficción y documental. Ahí, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Ahí te estamos escuchando. Otra cosa que cambió el decreto 525 a partir del 2021 es que antes, digamos, la nacionalidad se daba a través de una resolución, lo cual pues tomaba tiempo en términos de que tenía que ser numerada en Secretaría General y bueno, la expedición de la resolución en sí tomaba bastante tiempo. Pero a partir del decreto se hace a través de lo que se conoce como el CPN, que es un certificado de producto nacional que genera automáticamente el aplicativo y se envía directamente desde el aplicativo al correo del productor. Ustedes pueden entrar al aplicativo y descargarlo sin ninguna dilatación pues, de tiempo. ¿Es claro lo del personal artístico y técnico y los requisitos que deben cumplir en este sentido? ¿Hay preguntas con relación a esto? Al parecer no. A ver, quiero intentar. ¿Si me mutea? No. Entonces, miren. Para participar, el porcentaje personal artístico colombiano en las producciones nacionales de cortometraje se acreditará con el director de la obra cuando sea colombiano. Si el director es extranjero, se deberá acreditar con 2 cargos de los señalados en la tabla que les mostraba, que les compartimos el enlace. Y en cuanto al personal técnico, acuérdense que siempre el decreto pues viene dividido entre personal artístico y personal técnico. El personal artístico pues generalmente son las cabezas de departamento o las personas que están a cargo, digamos, creativamente de los departamentos, y los técnicos, digamos, que son las personas que ejecutan todas estas ideas que llevan a cabo las ideas, digamos, del personal o de las personas que están en el personal artístico. Y en cuanto al personal técnico, deberán contar con la participación de un miembro de la tabla que les compartimos en el enlace. Esto es, entonces aplica dependiendo como vimos en el enlace, si es animación, ficción o documental, pues hay unos cargos para cada uno de esos géneros. Entonces, si queda claro lo del personal y que pues deben presentar los contratos y las cédulas para demostrar que efectivamente son colombianos. Volvemos a la presentación. Y este requisito de los créditos pues también es clave, porque generalmente también hay bastantes, digamos, devoluciones por este tema. Y digamos que un poco siguiendo pues la charla, es clave pues identificar, como veíamos desde el principio, quién es el productor y quiénes son esos coproductores, ¿cierto? Es clave también, digamos, separar y tener en cuenta que los productores, por ejemplo, los productores asociados o las personas que apoyan la producción, ya sea de diferentes maneras, pero que no detentan derechos patrimoniales de la obra, es decir, que no son dueños en algún porcentaje de la obra, no tienen calidad de productor o coproductores. Entonces hay muchas personas claramente que ya sean personas naturales o jurídicas que apoyan las obras, digamos, desde diferentes puntos, pero que si no tienen, digamos, un contrato de coproducción en el que tengan derechos, en el que ustedes como productores, digamos, iniciales del proyecto, les cedan derechos patrimoniales a esas personas no deberán entonces detentar tampoco esos créditos como productores. Entonces,
clave que pongan y que se diferencien en cosas como con el apoyo de tal empresa o hay muchos, por ejemplo, productores asociados que generalmente son estas personas que ayudan y apoyan las producciones desde diferentes maneras, pero que no tienen derechos patrimoniales de las obras. Entonces, por lo tanto, los créditos deben ser consonantes con la documentación presentada, no solamente en términos de quién o quiénes son el productor o coproductores, sino también en términos del personal artístico y técnico. Ejemplo, si yo firmo un contrato con Natalia, por ejemplo, Natalia Gómez va a ser directora de fotografía, pero también va a ser operadora de cámara. Esos son 2 cargos y son 2 cargos que están contemplados en el decreto. Hay 2 opciones. Yo puedo hacerle un contrato a Natalia donde estipulamos que ella va a ejercer esos 2 cargos, que ella va a desempeñar esos 2 cargos, o puedo hacerle un contrato por cada uno de los cargos que ella va a desempeñar. Generalmente, además, en el cortometraje lo que sucede es que una persona desempeña varios cargos, ¿cierto? Entonces, clave que tengan eso en cuenta para el momento en el que vayan a hacer los contratos, que incluyan todos los cargos que va a desempeñar esa persona dentro de ese contrato y que también, por lo tanto, esos cargos se vean reflejados en los créditos. Es decir, que si Natalia fue directora de fotografía y operadora de cámara, en créditos debe figurar como tal. ¿Listo? Y debe existir un contrato donde estipulamos esos 2 cargos. Nada se sobreentiende ni nada, digamos, para nosotros es como que podemos deducir a partir de lo que ustedes nos envíen si no está escrito. ¿Listo? Si no está escrito en el papel, no existe. Para nosotros es como no hay ningún soporte legal que lo argumente, donde podamos decir, pero acá dice. Entonces, es clave que tengan eso en cuenta cuando van a hacer los contratos y cuando vayan a hacer los créditos. Cindy, yo Los tengo créditos. 2 preguntas. Dale. La primera es con lo que estabas hablando de tener muy claro la diferenciación entre quién es el productor de la obra y los productores asociados o quienes brindan apoyo. En el caso, por ejemplo, de las universidades, es muy común en relatos regionales que quienes ganan el estímulo, el corto que van a hacer es también su tesis, ¿cierto? Entonces, suele suceder que reciben el apoyo de la universidad con equipos, con cosas. ¿Cómo deberían ellos discriminar en los créditos iniciales estas 2 figuras? ¿De quién es el productor y la universidad qué rol cumple? Sí, esa es súper buena pregunta, Nata, porque nosotros hemos recibido muchas solicitudes que tienen, digamos, esta particularidad y ahí a veces como que la cosa patina. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que tengan cada una de las instituciones en sus estatutos. Entonces, hay instituciones educativas que pueden ejercer la calidad de productor o coproductores, pero hay instituciones educativas que no lo permiten. ¿Por qué? Por sus estatutos. Entonces, por ejemplo, yo estudié en una universidad donde las tesis de grado, y no solamente, digamos, las tesis de los estudiantes de cine y televisión, sino todas las otras investigaciones de los demás estudiantes de cualquier otra carrera, digamos, cualquier trabajo académico que surtiera un producto, llámese libro, corto o lo que sea, o investigación, la universidad se quedaba con esos derechos. Nosotros no tenemos derechos de nada de lo que hicimos en la universidad. Entonces, por lo tanto, ahí pues hay un conflicto de interés. Ahí, en ese sentido, lo importante es saber si la universidad, digamos, le interesa, se va a meter, digamos, en el cuento de ser productor o coproductor de la obra y por lo tanto legalmente deberá soportar que tiene esa facultad para poder ejercer ese cargo, digamos. Y lo otro es que si la universidad va a ser coproductor, pues entonces deberá haber un contrato de coproducción, ¿cierto? Si ya es otra figura con la que, y por lo tanto entonces unos porcentajes de participación y por lo tanto entonces unos porcentajes de explotación, entonces ya ahí como que la cosa con las instituciones educativas no es tan fácil, habrá que revisarlo. Si ya es otro tipo de apoyo, pues ya también entonces deberán figurar con otra figura, entonces
dependiendo de lo que cada uno de los productores haya acordado con esa institución. Es decir, por ejemplo, si me van a poner equipos y si estamos de acuerdo y hay un contrato de otra calidad en la que yo como productora solicité, no sé, este apoyo y digamos que eso queda enmarcado en el contrato, que su figura es de colaborador o apoyo a la obra o productor asociado, ¿sabes? Eso deberá pues quedar también legalmente claro y la universidad deberá también entender cuáles son, digamos, sus derechos y sus deberes si llega a asumir una figura de producción o coproducción. La otra pregunta es, ¿existe algún manual de créditos? ¿Existe algún lineamiento de lo que se deben hacer los créditos? ¿Se deben nombrar? Te estoy escuchando un poquito corta, Nata. No sé si soy solo yo. ¿De créditos? No existe un manual de créditos, pero ustedes en la caja de herramientas, Proimágenes Colombia tiene en la caja de herramientas un documento que se los voy a compartir, de hecho por acá también por el chat, que es muy útil. Un documento en el que se definen los cargos de todos, digamos, de todos los participantes en la producción de la obra. A ver. Sí, ahí va. Y allí se define también, digamos, cuál es la calidad de un productor, cuál es la calidad de un productor asociado, cuál es la calidad de un productor ejecutivo y todos los cargos, digamos, dentro del departamento de producción y dentro de los otros cargos, dentro de los otros departamentos, perdón. Entonces, chévere también que lo tengan. Digamos que no hay un manual de créditos, pero esta es una buena guía para que ustedes puedan hacer sus contratos y sus créditos de acuerdo a lo que está establecido también. Vale. Entonces, de los créditos se debe presentar un PDF que debe coincidir exactamente con lo que salen los créditos. Entonces es clave, por ejemplo, que si en el crédito sale, no sé, logo, por ejemplo, de la Universidad del Magdalena, por ejemplo. Entonces, con el apoyo de logo de la Universidad de Magdalena. Entonces, en los créditos en PDF, que ustedes van a hacer la transcripción, o lo que yo sugiero muchas veces para que no haya, digamos, lugar a equivocarse en ese sentido, es que tomen pantallazos, vayan tomando pantallazo de cada uno de las pantallas, valga la redundancia, de cómo ustedes hicieron sus créditos y eso lo convierten en un PDF y lo agregan, lo adjuntan en el aplicativo, porque eso es lo que nosotros vamos a comparar, digamos, es el soporte que le queda a la DACMI para poder comparar con los créditos en la obra, en los que debe ser claramente identificable quién es el productor o los coproductores y quiénes pues desempeñaron los cargos con los que se está acreditando la nacionalidad colombiana. Y pues por último, que deben estar escritos en español. Esto pues digamos que es clave en el caso de las coproducciones. Nosotros hemos recibido solicitudes pues en todos los idiomas, en árabe, cositas así como con alfabetos que pues, son ilegibles para nosotros. Entonces, cuando se hacen coproducciones es clave que tengan en cuenta que primero pues deben estar en español y que deben coincidir con lo que está en el decreto. ¿A qué me refiero que deben coincidir con lo que está establecido en el decreto? Por ejemplo, nosotros tenemos el cargo, o bueno, en el decreto está establecido el cargo de montajista y no de editor. Que si eso no es lo mismo, no voy a entrar en esa polémica. En el decreto dice montajista y así es como se debe acreditar en los créditos y así mismo debe figurar entonces en el contrato. Es clave también pues que el mismo crédito, digamos el mismo, cuando ustedes ponen en el objeto del contrato el cargo que va a desempeñar esa persona, que ese mismo sea el que figure en los créditos, ¿no? Que haya consonancia entre lo que dice el contrato y lo que dicen los créditos y por lo tanto pues que previamente revisen el decreto para que no, pues no se vayan a equivocar y no tengan que de pronto repetir los créditos y pues tener de pronto gastos innecesarios o extras con el tema de los créditos o generar de pronto un DCP
antes de que estén cerrados los créditos con la nacionalidad de la película, con la copia final de la obra. Y pues finalmente lo que deben presentar es enviar, perdón, un enlace de la obra, pues si lo tienen en alguna de las plataformas, si tienen alguna clave, pues deben adjuntar la clave, y debe ser, pues digamos, la copia final, que ya dijimos, pues que deben coincidir exactamente con lo que dicen los créditos. Estos son los tiempos. Esto también se cambió a partir del decreto 525 del 2021 y se agilizó el tiempo en el que se expiden los CPNs a partir también del decreto. Entonces, una vez ustedes como productores envían la solicitud, ustedes, digamos, nosotros tenemos 10 días hábiles para pronunciarnos, digamos, para enviar una carta de aclaraciones en caso de que sea necesario, o para, si todo está perfecto, generar un CPN o un certificado de producto nacional. Si se envía una carta de aclaraciones, nosotros tenemos 15 días hábiles para revisar esas subsanaciones y negar la solicitud o aprobar la solicitud a partir de un CPN. Cuando se niega la solicitud, nosotros enviamos una carta donde se exponen las razones por las cuales la solicitud no fue aprobada, y lo que debe hacer el productor es volver a montar, digamos, toda la documentación, siempre pues teniendo en cuenta el historial de la obra, ¿no? ¿Qué quiere decir el historial de la obra? Pues que si ustedes presentaron en la primera solicitud que tenían, no sé, ejemplo, una coproducción con Brasil entre el 20 y entre el 20 y el 80%, eso, y si eso cambió en algún punto de la solicitud que se presenta, pues deben presentar ese contrato inicial del 20 y 80% y cómo fue que cambió. Es decir, nosotros siempre vamos a tener en cuenta el historial de la obra, y es muy importante que se mantenga la cadena legal de los derechos de la obra, es decir, no desaparecer contratos mágicamente, ni simplemente de pronto modificar el contrato. Acuérdense que los contratos siempre se modifican a través de un otro sí, o una liquidación. Si ese contrato de pronto por X o Y motivo deja de existir, hay una liquidación a ese contrato en el que las dos partes están de acuerdo que se liquida por la razón que sea, pero siempre, digamos, es importante que tengan esa cadena legal clara y que la presenten también a la solicitud, porque seguramente si hay diferencia entre la primera solicitud y la segunda, nosotros vamos a revisarlo y por lo tanto, pues se va a seguir preguntando como, ¿y qué pasó con este contrato que antes decía 20-80 y ahora de repente dice 30-70 como mágicamente? Entonces, sí que tengan en cuenta eso, la cadena legal de los derechos. Acá hay algunas recomendaciones. Entonces, están viendo la presentación, ¿cierto? Que no veo. Sí, señora. Algunas recomendaciones, entonces, cualquier duda que tengan, siempre, pues, por favor, preguntar. Nosotros siempre estamos muy dispuestos a responder en el menor tiempo posible cualquier duda que ustedes tengan, si es necesario, y si lo creen conveniente, solicitar una asesoría antes de que empiecen el trámite por dudas o cualquier cosa que tengan antes de enviar la solicitud. Acuérdense que una vez enviada la solicitud ya digamos que tiene que surtir el proceso que está establecido en la legislación, por lo tanto sí lo más recomendable es que antes de enviar estén seguros de que toda la documentación esté pues lo más cercana a lo que se está pidiendo, que le esté todo revisado, revisen bien que los adjuntos que se están pidiendo son los que están poniendo en el aplicativo, y cualquier duda que tengan con cualquier solicitud de asesoría o de duda que tengan a través del correo, la pueden hacer a este correo donde estamos centralizando todas las consultas. El correo es tramitesdacmi@mincultura.gov.co. Es clave que también tengan en cuenta, porque además está pasando mucho, y es que el aplicativo es una responsabilidad del productor.
que está pasando, que el productor está un poco delegando la responsabilidad de estas solicitudes de producto, de proyecto nacional, y en ese sentido, pues están presentando a veces documentación que ni siquiera el productor, de la cual ni siquiera el productor pues tiene conocimiento. Entonces, en caso de que por X o Y motivo ustedes no puedan presentar la solicitud y deleguen a otra persona, es clave también que de pronto nos informen a través de un correo en el que ustedes están delegando a esa persona, digamos, pero que esa delegación es oficial y es formal. Lo pueden hacer al mismo correo que les acabo de decir, tramitesdacmi@mincultura.gov.co, y simplemente es un correo diciendo yo, tal persona, identificada con tal, productora de tal obra, delego para tal solicitud o trámite a tal persona con tal cédula. Y ya ahí nosotros podemos empezar a comunicarnos específicamente sobre esa solicitud con esa persona, digamos, con ese productor delegado para este trámite. Cuando lo delega el productor, pues claramente está asumiendo que esa persona pues tiene el conocimiento y la idoneidad que se requiere para presentar la solicitud. ¿Hay preguntas? Preguntas en el chat. Carlos Mogollón pregunta, si se comete algún error en la aplicación y no la aprueban, ¿qué sucede? ¿Hay que esperar un tiempo para volver a aplicar o no se puede volver a aplicar? Se puede aplicar cuantas veces sea necesario, Carlos. Es un trámite, bueno, es una solicitud que además es gratuita, no tiene ningún costo. Digamos que un poco la solicitud se hace una vez, nosotros respondemos con una carta de aclaraciones y en ese segundo envío que hace el productor, ahí ya se cierra la solicitud. Ese es un poco el procedimiento que está establecido en la legislación. Se envía carta de aclaraciones en caso a que haya lugar y una vez se respondan a esas aclaraciones, nosotros o aprobamos o negamos, pero ustedes pueden volver a presentar cuantas veces sea necesario. Y no hay que esperar ningún tiempo. Ejemplo, si se les negó hoy la solicitud, ustedes mañana mismo pueden volver a montar toda la solicitud teniendo en cuenta, como les dije, todas el historial, digamos, de lo que presentaron y pues las razones por las cuales se negó, y pueden volver a presentarlo inmediatamente sin ningún problema. Hay otra pregunta de Isabela Palacio Mesa, y si es directora y productora de la misma obra, pero no entiendo el contexto, ¿tú la tienes clara? O le pedimos a Isabela Cabra el micrófono y nos explique su pregunta. Sí, creo que mejor que nos pregunten. Isabela, ¿estás por ahí para que nos expliques a qué te referías con esta pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? No, la pregunta dirigida es si, o sea, como la solicitud la debe hacer el productor, pero, por ejemplo, en este estímulo, pues, de relatos regionales, muchas, no regionales, sino, por ejemplo, de comunidades étnicas, muchas veces la directora es la misma productora, entonces, esa solicitud también la podría hacer ella misma. Sí, esa es buenísima pregunta porque sí, como tú lo dices, Isabela, digamos que en el cortometraje sucede mucho que los productores son los mismos directores o directoras o digamos que hay una persona que ejerce varios cargos, como poníamos el ejemplo cuando hablábamos un poquito de los contratos. Y claro que pues la deberá presentar la productora. Ahí digamos que para cumplir con el requisito de el personal, sí va a presentar a la directora como un cargo a acreditar, y como obviamente, digamos, legalmente no es posible hacer un contrato de yo con yo, es decir, yo, Cindy López, me contrato a yo, Cindy López, lo que se debe hacer en ese caso es presentar una certificación. Entonces, en vez de adjuntar el contrato, tú lo que debes adjuntar es una certificación donde tú, Isabela Palacio, identificada con tal, en mi calidad de productora, certifico que desempeñé el cargo de directora.
porque no es legalmente viable hacer un contrato de yo con yo. Listo, muchas gracias. Vale. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Listo. Otra recomendación, pues que también pasa mucho, uno creería que son bobadas, pero no, pasa mucho que los documentos a veces no son legibles, entonces cuando escaneen y cuando suban los documentos revisen que efectivamente los PDFs sean legibles, que los costos discriminados sean legibles, que esté todo pues perfectamente escaneado y que pues se pueda ver. Y esto aplica solamente para las personas jurídicas, pero el certificado de existencia legal siempre es importante que tengan fecha de expedición reciente, en este caso no superior a 30 días a partir del momento en el que hacen la solicitud, al igual que el certificado del capital colombiano de la empresa. Son documentos pues que deben estar lo más recientes posible, máximo 30 días como está establecido ahí. Mientras, ¿Hay más preguntas? sí, hay un par de preguntas en el chat. Carlos Mogollón pregunta, ¿para Producto Nacional es necesario haberlo registrado como proyecto nacional? No, no es un requisito, Carlos. Ustedes simplemente pueden hacer, digamos, su obra con el estímulo del FDC, digamos, producirla con ese dinero, con esa plata y registrarla como producto nacional, sin haber pasado por proyecto nacional. No es un requisito. Y Carlos también te pregunta, ¿cuál es el aplicativo, supongo que quiso escribir, para proyecto nacional? Ya se los comparto también acá por el correo. Por el chat. Este es el aplicativo para proyecto. Listo. Entonces, acá un poco hablemos de los errores frecuentes. El primer error, pues, es no asesorarse o preguntar a los canales habilitados por la DACMI antes de generar la solicitud. En esto estamos siendo muy insistentes porque, pues, nosotros tenemos los canales siempre abiertos, siempre está, pues, ahora más con el tema de la pandemia, la posibilidad de reunirnos simplemente en un enlace de Teams, sin trasladarnos a ningún punto, y pues con la facilidad de cada uno poder estar en su casa. Entonces, si tienen alguna duda, soliciten asesorías. Si tienen alguna duda, háganla a través del correo electrónico, siempre antes de mandar la solicitud, pues porque es un desgaste para ustedes y también pues para nosotros hacer revisiones constantemente y enviar solicitud de aclaraciones y que digamos no se salga adelante con el documento que ustedes finalmente necesitan. Entonces, es clave que se asesoren y que pregunten. Lo segundo, pues el error más frecuente es no tener clara la titularidad de los derechos patrimoniales, por eso somos tan insistentes en este sentido, y por eso digamos que les explicamos de acuerdo a la legislación quién o quiénes son los coproductores, que se debe ser claro en los créditos en cuanto a quiénes son los que detentan los derechos patrimoniales de la obra. Acuérdense que los productores o coproductores son los dueños de la obra, es decir, quien pueden vender la obra, explotarla, transformarla, venderla, cederla, arrendarla. Bueno, básicamente hagan de cuenta que la película es como un bien, ¿sí? Hagamos el ejemplo de que la película es una casa. Entonces, hagan de cuenta que ustedes son los dueños de su casita y ustedes deciden si la venden, la arriendan, la tumban y hacen un edificio gigante o la tumban y hacen un parque. Ustedes son los dueños.
Los demás, digamos que los otros productores, los que hablábamos de productor de campo, productor general o productor asociado, o todos, digamos, esos otros cargos que hacen parte del departamento de producción, con los cuales, claro, repito, son muy importantes y sin los cuales sería posible la producción de la obra. Son simplemente personas que contrata el productor para la realización de la obra, más no tienen derechos patrimoniales de la obra, se les hace un pago por su trabajo y ellos también ceden, como todos los otros miembros del personal artístico y técnico, los derechos patrimoniales de su obra. Cindy, No sé tenemos si hay... una pregunta. Andrea Orozco, ¿puedes abrir tu micrófono o tu cámara para intervenir? Hola, Mateo va a hacer la pregunta, él está conmigo, somos del proyecto LEAD. Buenas. Bueno, la pregunta es sobre algo que no me quedó muy claro ahorita y es que cuando, digamos, uno va a hacer el registro de obra nacional, le piden pues como los contratos en los que están pues discriminados también los porcentajes para cada productor. Entonces mi pregunta es, si uno está en etapa de distribución y los rubros de distribución no están fijos, sino que siguen cambiando los porcentajes, eh, para obra nacional, digamos, entregamos contratos que están hechos por el momento, o hay que entregar los definitivos, o cómo podría uno solucionar eso. Sí, buena pregunta, Mateo, porque también digamos que es un error que se comete mucho y por eso les decía y les hacía la aclaración cuando hablamos de los contratos de coproducción, en que cuando uno hace un contrato de coproducción se firma el costo, digamos, se establece el costo hasta antes de la etapa de promoción y distribución, porque esos costos no se pueden, digamos, establecer. Además, generalmente cuando uno hace un contrato de coproducción, digamos, internacional, ejemplo, Brasil-Colombia, cada uno de los coproductores asume los costos, los gastos de esa etapa, de la etapa de promoción y distribución en su país. En el caso de que sea un contrato de coproducción entre personas naturales o jurídicas en Colombia, también se calculan los costos de coproducción hasta antes de la etapa de promoción. La etapa de promoción no se incluye dentro de la coproducción. Ah, listo, de una, muchas gracias. Y tenía otra pequeña preguntita, no, que no está muy del todo relacionada, pero quería saber si de pronto tienen idea al respecto. Y es que cuando uno está distribuyendo que de pronto logra selecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿hay alguna manera en que el ministerio le pueda ayudar a las personas pues seleccionadas a tramitar la visa, o eso ya está por fuera de la jurisdicción? Porque mira que hasta el momento solamente hay hasta el 2025, entonces uno perdería un montón de canales de distribución si uno como que se queda pegado a las reglas básicas generales para tramitar la visa americana. Desconozco el tema, la verdad creo que no sé, Nata, si tú sabes de eso. O sea, lo único que yo conozco y de lo que puedo hablar es el tema de estímulos automáticos, pero los estímulos automáticos no incluyen trámites de visa. Los estímulos automáticos para participación internacional en festivales o en mercados de coproducción incluyen, digamos, gastos ya sea de transporte, es decir, por ejemplo, el tiquete al festival o material impreso que tú vayas a llevar al festival o al mercado de coproducción o bueno, a donde hayas sido seleccionada tu obra o el proyecto, pero no gastos de visado. No sé, Nata, si tú tienes algo más No, sobre eso. no, la verdad tampoco tengo información y no sé, no conozco que haya algún tipo de apoyo como para minimizar Eh, el tiempo del trámite o algo así. Por parte de exacto. imágenes, no. No sé. Ah, listo, muchas gracias. Vale. Tengo una pregunta. Lo que sí te recomiendo, Mateo, es que te metas ahí a la página de Proimágenes y en estímulos automáticos revises el listado de festivales y de mercados en los que podría ser seleccionado tu corto o bueno, tu proyecto o tu largo
y que si quedas seleccionado en alguno de esos, pues tú sí podrías aplicar a los estímulos automáticos. Ahí mismo puedes revisar cuáles son los rubros que estarían, digamos, cubiertos por ese estímulo automático. Igual, pues el estímulo automático, acuérdense que es un dinero que es reembolsable, es decir, el productor lo gasta y viene y lo legaliza y Proimágenes se lo reembolsa, pero no de tema de visas, creo. Manuel Rojas quiere intervenir, tiene una pregunta. Abre tu micrófono, Manuel, por favor. Sí, buenas tardes. Nosotros ganamos el estímulo del FS como persona jurídica a través de la empresa, pero anteriormente a la participación del estímulo, nosotros firmamos un contrato con una persona natural como coproductor también. Pero en este caso la persona natural en ese contrato es la que tiene el mayor porcentaje de los derechos. Quería saber si a la hora de pedir, hacer el trámite de proyecto nacional, lo hacía la persona natural o en este caso la personería jurídica que ganó, que figura como el ganador del estímulo. Hay Varias. Sí, varias cosas. Perdón, Cindy, te interrumpo. Importantísimo comunicarle eso a la subdirección de operaciones, porque en el caso, o sea, dado este caso que estás planteando, la resolución de producto tendría que solicitarla al mayoritario, ¿cierto, Cindy? Y en ese caso, esa resolución de producto no estaría a nombre de la persona beneficiaria del estímulo. Ahí ya se te crea un conflicto. En el CPN, perdón, en el CPN sale el nombre de los coproductores, pero quien solicita pues sería el productor mayoritario. Y Manuel, yo no sé si tú informaste en el momento en el que hiciste la aplicación al FS que tú tenías previamente este contrato de coproducción con esta persona natural, porque deberías revisar las condiciones y las cláusulas de la convocatoria para ver si esto era posible, porque hasta donde tengo entendido, pues debería ser el productor que cuenta con el 100% de los derechos patrimoniales de la obra. Entonces, digamos que ahí estarías incumpliendo una de las condiciones para la convocatoria. Vale, listo, sí, señora. No sé si hay más preguntas. Bueno, otro de los errores frecuentes es no realizar los contratos desde el desarrollo de la producción. Esto es clave, clave, clave que lo tengan en cuenta, de empezar a formalizar cualquier tipo, digamos, de aporte que haga cualquier persona a la obra. Tienen, acuérdense que tener su carpetica con todos los documentos en regla, porque cuando firmen esa certificación de la que les hablaba, en la que ustedes están diciendo que cuentan con todos los derechos de imagen, de sesión de música, de sesión de fotografías, literaria, de música, de todas, digamos, las obras preexistentes o que se hayan creado, digamos, de manera exclusiva para la producción de la obra, ustedes deben tener esa cadena legal de derechos. No solamente para este trámite, sino para, digamos, para ustedes como productores, curarse en salud en términos de más adelante cualquier proceso legal. Acuérdense que ustedes como productores no solamente tienen derechos, sino también deberes, y uno de esos deberes son todos los deberes legales que se adquieren a partir de la obra. Si ustedes, por ejemplo, no firman con un figurante y no tienen su contrato, su release, su sesión de uso de imagen, de voz, de fotografía y de cualquier otra cosa, esa persona los podría demandar y por lo tanto ustedes no tendrían un documento donde decir, mire, esta persona me cedió los derechos y tengo todo, digamos, en regla.
Y también, por otro lado, es clave para que lo tengan en cuenta en caso de que alguna plataforma o incluso hay festivales también que lo piden, y es que efectivamente cuenten con toda la cadena legal de la obra. También hay agentes de ventas que si se interesan en su producto y ustedes no tienen toda la cadena contractual de lo que aparece en créditos, no les van a comprar la obra, porque ellos no van a comprar algo que más adelante pueda tener un problema legal. Entonces es clave que a partir del momento del desarrollo, que empiecen a trabajar con otras personas y que esas personas empiecen a hacer aportes de distintas maneras a la producción, tengan un contrato donde se establezcan cuáles son las condiciones de participación de esas personas y que les están cediendo los derechos patrimoniales a ustedes como productores, y que por lo tanto ustedes pueden hacer la creación, la explotación, la reproducción, la transformación y todo lo que, digamos, implica la titularidad de derechos patrimoniales de esa obra. Otro de los errores frecuentes es la falta de correspondencia entre la documentación y los créditos. Entonces pasa mucho que ganaron, por ejemplo, como persona natural, pero no se quieren poner productor persona natural, sino que se inventan empresas que no existen, digamos, no están constituidas legalmente, sino, no, es que yo gané como Cindy López, el FS, y tengo mi contrato firmado con Proimágenes como Cindy López, cédula tal, pero yo siempre he querido tener una empresa productora que se llame La Palma Films, entonces voy a poner La Palma Films presenta. La Palma Films no existe, por lo tanto La Palma Films no puede presentar, y acuérdense que ustedes no pueden ceder su premio y por lo tanto no pueden ceder ni su derecho a ese premio ni sus deberes de ese premio. Es decir, que ustedes son productores y deben mantener esa figura y esa calidad de productor hasta el final de la producción de la obra, hasta que entreguen y cierren, digamos, su contrato de coproducción con Proimágenes. Y finalmente, el error más frecuente y que les recomiendo, digamos, hoy, digamos, es un llamado a que vayan revisando, armándose sus carpeticas, siendo muy organizados con toda la documentación, que no dejen el trámite para último momento. Ustedes saben que dentro del contrato hay unas cláusulas de incumplimiento y por lo tanto unas sanciones en términos económicos en el caso en el que dejen de cumplir con las fechas de entrega que tienen estipuladas ahí. Si ustedes no hacen el trámite con la suficiente antelación, nosotros igual tenemos una cantidad de solicitudes y no, digamos, vamos revisando de acuerdo a lo que va llegando. Y si ustedes no cumplen con las fechas que están estipuladas en el contrato, los van a sancionar, y la sanción es económica. Entonces, recuerden hacerlo con tiempo. Por eso, digamos que también Nata pues nos ha unido en esta reunión con bastante antelación para que ustedes sepan de qué va la cosa, cuáles son los papeles que tienen que tener, cuál es, digamos, la línea en términos legales, contractuales y económicos que debe surtir efecto para que todo esté en orden al momento en el que tengan que hacer la solicitud. No dejen para último momento este trámite, porque el trámite toma tiempo. Y además, si ustedes además tienen aclaraciones o cosas que subsanar, pues va a tomar mucho más tiempo y no estaría definido, digamos, no podría decirles seguro salen un mes o seguro salen 2 meses o seguro salen 3 meses. Hay solicitudes que se han presentado N cantidad de veces y aún no lo logran, y si no está la documentación en regla, no se va a expedir el certificado. Entonces, con el ánimo de que ustedes puedan hacer las cosas con tranquilidad y sin ningún tipo de sanción, los invitamos a que hagan las preguntas al correo de trámites dacmi@mincultura.gov.co y que hagan pues la solicitud del reconocimiento con la antelación necesaria para que no tengan sanciones económicas y pasar malos ratos. Esa sería, digamos, que la última recomendación. Y finalmente, también invitarlos a, en la página del Ministerio de Cultura,
van a encontrar en la parte inferior derecha del primer pantallazo de la página este recuadrito verde con letras blancas que dice Guías DACMI. Les recomiendo que lo consulten, se los voy a mandar acá por el chat. Es una guía que pueden descargar y que no solamente les brinda información sobre el trámite de reconocimiento como producto nacional, sino también tiene información sobre festivales y circulación, tiene información sobre cómo aplicar a proyecto nacional y tiene información sobre, ¿qué más? Bueno, creo que es proyecto, producto y distribución, circulación. Entonces, descárguenla, revísenla. Igual, pues esperamos pues todos acá que esta no sea su primera ni su única obra, sino que nos sigamos encontrando en el camino de la producción audiovisual y que seguramente pues sigan haciendo cosas, cortos y largos y series y de todo tipo de producciones. Entonces seguramente les va a servir no solamente para esto, sino de aquí en adelante para toda su carrera. Entonces ahí les dejo el enlace, descarguen las guías DACMI y consulte cualquier duda o asesoría que requieran en el correo que les compartí. No sé si hay más preguntas. Estás muteada, Nata. Ay, perdón. Te decía que aprovechemos este espacio que tenemos a Cindy acá para despejar dudas. Luego tienen que escribir un correo, todo se hace más largo. Yo creo que pasa algo y es que hasta que uno no se, digamos, se enfrenta a todo el proceso, las dudas todavía no existen. Cuando esté en el momento de completar toda la documentación, seguramente ahí van a aparecer todas las dudas. Habrán algunos de ustedes que ya tuvieron experiencia, que ya han sacado, que ya han obtenido el reconocimiento. Seguramente quienes han tenido la necesidad de cumplir con este trámite en ocasiones anteriores, pues tienen más experiencia, preguntas, dudas, así que si tienen algo para aportar, algún consejo también para los otros productores y participantes, bienvenidos. Y si no, y si no, pues eso es todo hasta hoy. Recuerden que les puse en el chat el formulario de asistencia de hoy para que por favor completen, nos dejen su retroalimentación a las direcciones de correo que me envíen ahí, que contesten el formulario. Les enviaré en este transcurso de tarde o mañana temprano la grabación y la presentación que nos compartió Cindy. Les recuerdo que mañana continuamos con el ciclo, mañana tenemos nuestra tercera conferencia que va a estar enfocada en precisamente derecho de autor. Un abogado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor nos va a acompañar para hablar sobre el derecho de autor en la industria audiovisual y todos los trámites de registro, todas las particularidades de esta área. Si no es más, entonces, Cindy, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más por ser parte de este ciclo de conferencias para los beneficiarios de cortos regionales y poblaciones étnicas. Y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias a todos y bueno, Muchas quedamos gracias. ahí muy atentos al correo para cualquier duda o asesoría que requieran. Gracias a ti, Nata, por la invitación y bueno, siempre Una a la última orden. aclaración, Manuel Rojas, ¿cierto? El de Impúdica fue el que consultó lo de la coproducción y no hay problema con que tengas el coproductor, importante que se lo informes a operaciones, al área, a la subdirección de operaciones, pero me dicen internamente pues que tú tienes la posibilidad de generar cuantas coproducciones quieres.
ahí te averigüé, te adelanté un poquito el trámite. Bueno, y hasta la próxima hora sí. Gracias. Buena tarde. Chao, chao. Buena tarde. Chao, chao. Recuerden completar la encuesta. Chao. Gracias, chao. Chao.